Ahora, si bien la arteria aorta puede presentar patologías a lo largo de todo su trayecto, nosotros vamos a hablar fundamentalmente de las manifestaciones estructurales o los cambios estructurales que sufre esta arteria aorta solamente a nivel torácico. O sea, vamos a hablar de la aorta ascendente, callado y aorta descendente. ¿Ok? Pero solamente a nivel torácico. La patología que va a comprometer a la arteria aorta está dividida fundamentalmente en estos dos tipos, lo que es la disección aórtica y lo que es el aneurisma aórtico. Tienen muchas similitudes en cuanto a su presentación, en cuanto a su forma de evolución, tienen bastantes similitudes, pero hay algunas diferencias que vamos a estar enmarcando ahora. ¿Ok? Vamos a comenzar con lo que es la disección aórtica. Bueno, me llaman de México, me llaman de Valencia, me llaman de Florida. Creo que lo estamos marcando. O eso quieren que vayan a o de repente están haciendo nuevos locales porque si no te mataremos. Por eso mejor no respondo. Claro, porque no ya perdimos, ¿no? Porque te aseguras. ¿Quién es Chichi? Que si esa está saliendo de acá, entonces me dejado mis notas y un margen. ¿Te acuerdas las llamadas de que advertimos? ¡Pam! Tranquilo, no, no. No le he dicho a causa, ¿cuándo? Y ya no aparezco. Que me sigan. Ya. Entonces, disección óptica. ¿Cuáles son los agentes causales de la disección óptica? Debemos tomar en cuenta que es netamente patología de la pared arterial. Pared arterial, que tiene muchas posibilidades de alterarse estructuralmente y que va a facilitar la presencia de la enfermedad. ¿Qué cosa es lo que puede maltratar más frecuentemente la pared de un vaso? Enfermedades del copus, Marfan, osteogénesis imperfecta, el Ramos, ¿sí? Las principales. También pueden encontrar alteraciones que vengan del mismo corazón o del anillo aórtico, que también pueden condicionar alteraciones a nivel de la arteria, como la coartación de la aorta. Algunas alteraciones congénitas, las válvulas aórticas bicúspides, ¿no es cierto? Ahora, ¿también puede haber efectos traumáticos que puedan ocasionar disección? Sí, son un poco más infrecuentes, pero también pueden darse. Entonces, en resumidas cuentas, lo que puede condicionar alteración a nivel de la pared vascular tiene que ver con procesos autoinmunes, como las coagenopatías que acabamos de mencionar. Puede venir por alteraciones congénitas del aparato valvar, de la arteria aorta, el aparato valvular, la válvula aórtica. También puede venir por procesos degenerativos, cuadros hipertensivos, envejecimiento, etc., los cuales van a producir un evento inflamatorio vascular. Y eso va a facilitar la presencia del defecto, en este caso, la disección. Muy bien. Hay factores de riesgo, hay condicionantes. El paciente puede que tenga carga genética detrás para manifestar la patología, pero debe haber, como quien dice, un caldo de cultivo para que esta patología se dé. A eso se llaman factores de riesgo. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, según la estadística, hay unos que son más frecuentes que otros, ¿no? Estados hipertensivos, ¿por qué? Porque tenemos entendido que un estado hipertensivo cursa primero con lesión endotelial. Y si hay lesión endotelial, cuando la hipertensión arterial está mal controlada, va a haber múltiples lesiones que van a comprometer otros estratos de la pared vascular y pueden llegar a condicionar la presencia de disección. Antecedentes familiares, historia familiar, carga genética, ¿no es cierto? Aneurismas de aorta previamente diagnosticados, disecciones previamente diagnosticadas, colagenopatías, ¿no es cierto? Alteraciones congénitas, ¿ya? Y lo que es iatrogenia.
cirugías cardíacas previas, etc, etc, etc. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Es mucho más frecuente algún tipo de antecedentes y menos frecuente los otros. ¿Qué es lo que fundamentalmente yo voy a encontrar en un paciente que tiene disección aórtica? Pongámonos en esta situación. La disección aórtica es una patología vascular de la aorta que se caracteriza fundamentalmente por secuestrar volumen circulante. ¿Ok? Va a haber una decoración de los planos de la pared vascular que va a permitir el ingreso de sangre ahí, al intraparietal, por así decirlo. Ese volumen de sangre puede ser importante, pero deja de ser un volumen circulante porque está atrapado dentro de la pared. No está circulando de forma intravascular. Entonces, al haber atrapamiento de un volumen que puede ser importante porque la aorta es enorme, al haber una captura de volumen importante, voy a disminuir el volumen circulante. Y si voy a disminuir el volumen circulante, voy a encontrar déficit de pulsos. Los pulsos van a ser muy bajos en intensidad. Puede aumentar la frecuencia como un evento compensatorio inicial y en algún momento puede disminuir la frecuencia cuando el volumen es muy importante, etcétera, etcétera. Podemos encontrar signos de insuficiencia aórtica también, ¿ya? Como parte del cuadro clínico. Algunas manifestaciones neurológicas que son poco frecuentes también, teniendo en cuenta que como parte de la disección aórtica podemos encontrar compromiso de las ramas, en especial la carótida común, que puede condicionar problemas cerebrales. Y por último, podemos encontrar hallazgos compatibles con infartos de miocardio, ¿ya? No es muy frecuente, pero se puede dar. En resumen, ahora, ¿qué cosa es lo que más salta a la vista cuando tengo un paciente en el cual puede haber la sospecha de la patología? El dolor torácico, básico, fundamental. Pero este dolor torácico no es de tipo originoso, es otro tipo de dolor. Va a haber desorientación, por lo mismo que hay volumen capturado dentro de la pared, disminución del movimiento del cuerpo. Bueno, esto se refiere a una impotencia funcional, veámoslo así, ya, traduzcámoslo así. Puede haber problemas de sensibilidad también. Obviamente, al disminuir el volumen que perfunde el cerebro, mareos, pueden haber mucosas secas, incluso desmayos, ¿no es cierto? Por esa falta de flujo vascular. Manifestaciones neurológicas por la falta de este flujo, náuseas y vómitos, puede haber palidez porque hay volumen capturado, ¿ya? Hay sudoración profusa porque hay alteración a nivel del intercambio gaseoso y esto produce diaforesis en el paciente, los pulsos que hemos visto que se alteran, ¿ya? Y dificultad para respirar, fundamentalmente traducido en orto. Entonces, no es un cuadro clínico específico, no es un cuadro clínico característico, nada de esto es patognomónico de una disección aórtica. Pero dentro de lo que es cómo se manifiesta la enfermedad, me puede dar una indicación, un indicativo, una orientación de que puede estar ocurriendo algo en el paciente que está reduciendo el flujo sanguíneo y está dando múltiples manifestaciones. Añadido a esto, la presencia del dolor torácico. Hay que entender una cosa: la patología aórtica no es una patología que sea diagnosticada como primera intención. No es que el paciente llegue a la emergencia con esto y digo, pucha, no, disección aórtica, a la mano. No existe eso. Esto, todo lo que es patología vascular a nivel aórtico, son diagnósticos de descarte. O sea, dentro de mi plan de trabajo, utilizando imágenes fundamentalmente, utilizando algunos procedimientos invasivos, tal vez yo puedo hallar la presencia de esto. Pero no es muy poco probable que uno vaya a pensar como primera intención. Entonces, son diagnósticos de descarte, son parte del estudio del paciente. El paciente vino por un cuadro sintomático, vino por una patología aparente, ¿ya?, al inicio, pero sale con esto. ¿Ok? ¿Se puede dar? Sí se puede dar. Muy bien. Son dos formas de clasificación, ¿ya? Alguna un poco más académica, un poco más pedagógica que la otra, pero al final ambas hablan sobre lo que es
hablan de lo que es el compromiso o la presencia de la lesión intraparietal a lo largo del transcurso de la aorta. ¿Ya? Entonces hablamos de dos fundamentales, la clasificación de DeBakey y la de Stanford. El cuadro es claro, no hay mucho que explicar. Lo que tenemos en el tipo 1 del DeBakey es que hay compromiso de las paredes más exteriores casi en todo el transcurrir de la aorta, pero respetando las ramas de esto, o sea, las carótidas, las subclavias, etc. Respeta, no compromete las ramas, ¿ok? Y bueno, las caras más internas o más mediales también a lo largo de todo su trayecto. En el tipo 1. En el tipo 2 tenemos un compromiso que solamente cursa para abarcar lo que es la aorta ascendente hasta antes de llegar a la primera rama de bifurcación, sin comprometerla tampoco, ¿ok? Lo mismo pasa en ambos lados, tanto en la pared arterial que está más externa como la que está más interna, en el tipo 2. Y en el tipo 3 ya hay dos subtipos, el A y el B. El A condiciona la presencia de esta disección pasando las ramas del callado de la aorta, pero respetando o llegando solamente a abarcar la aorta descendente hasta el diafragma, o sea, solamente compromete tórax. Mientras que la del tipo 3B sí llega incluso a comprometer las ilíacas. ¿Estamos? El cuadro es feliz. La de Stanford tiene una clasificación más simple, su tipo A y su tipo B, en el cual podemos encontrar en el tipo A que se compromete todo el largo de la aorta hasta tórax, no solamente la porción torácica de la aorta, pero que compromete las primeras dos ramas o las primeras dos bifurcaciones, ¿ok? En el tipo A. Y en el tipo B solamente compromete la porción descendente de la aorta. Esa es la forma en la cual se clasifica la disección aórtica, ¿ya? Tómenlo bastante en cuenta, chicos. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo yo puedo pensar que empieza el problema vascular en el paciente? Todo va a iniciar con una lesión endotelial. Esta lesión endotelial va a permitir un cizallamiento y por el flujo sanguíneo va a empezar a haber una suerte de decoración de los planos que tiene histológicamente la pared de la pared arterial a nivel de la arteria aorta. Eso va a producir que haya el ingreso de sangre que se atrapa. Todo esto es el grosor de la pared. Es el grosor de la pared. Y esto es sangre atrapada dentro de la pared. Esto es flujo sanguíneo normal y esto es volumen atrapado. Como esto puede recorrer todo el trayecto de la aorta. Y si se dan cuenta, sacando más o menos números, hay un volumen importante que se puede atrapar. Entonces, esto, si nosotros hacemos un corte transversal, vemos esto. Esto que está en un color medio morado es la sangre que está atrapada, la sangre que está acumulada dentro de la pared. Esto de acá, que parece una semiluna, es el volumen circulante, es el intravascular. Y esto de acá es el vasito que está alimentando a esa conexión. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Ahora, bueno, acá ya explica más o menos cómo la patología valvular a nivel aórtico puede condicionar también cizallamiento y puede condicionar la presencia de un fenómeno bastante parecido. Entonces, a resumidas cuentas, tiene que haber un desgarro intimal de arranque. Yo necesito que haya un desgarro intimal para que el cuadro inicie. Va a haber un flujo de sangre a través de esta laceración que va a empezar a llegar hasta la capa media. Va a haber una disección anterógrada o retrógrada de esa capa media, o sea, va a empezar a agarrar como en anillo a todo el vaso, ¿ya? Va a haber una puerta de entrada, ¿ya?, que va a permitir el acúmulo de la sangre a este nivel. ¿Condiciona el riesgo de rotura? Por supuesto que sí. Una disección aórtica condiciona la presencia de una emergencia vascular. Eso se tiene que manejar rápido, ¿ya? Entonces, es como si nuestro vaso tuviese dos lúmenes, un lumen verdadero
que es por donde circula la sangre, y un lumen falso, que es por donde se ubica todo el volumen que está atrás. ¿Sí? Muy bien. Siempre es bueno que para las últimas clases se fijen en algunas cosas, y esto quiero que lo entiendan muy bien. En algún momento de vuestra vida como profesionales van a caer en esto. Van a dejarse llevar por otras cosas y van a olvidar lo evidente. ¿Me entienden? Entonces, no podemos caer en esto. Se supone que antes de dejarnos distraer por otras cosas, tenemos que enfocarnos en lo que vemos en el paciente. Muchas veces no vemos la flecha y nos vamos por las ramas. Perdemos tiempo, se perjudica el paciente, se demora la toma de decisiones y eso trae consecuencias en el paciente. Pongamos que nosotros estamos acá y un familiar muy querido está acá. ¿Quisiéramos eso para nuestro familiar? No creo. Entonces, es por eso que nosotros debemos ver en nuestros pacientes reflejados a las personas que queremos. ¿Para qué? Para que hagamos todo lo mejor para que ellos mejoren su situación de salud. Entonces, cuando yo tengo un problema aórtico de esta naturaleza, tengo que empezar a hacer o a solicitar algunos exámenes. ¿Ok? Tendré que basarme primero en una historia clínica que esté bien hecha. ¿Ya? De repente, algunos exámenes de laboratorio que puedan ayudar a determinar alguna sospecha, pero lo fundamental acá es tener imágenes, es la única manera. La radiografía de tórax, hay radiografías de tórax, vamos a ver ahorita, que grafican muy bien las disecciones aórticas. Aortogramas, angiotomografías, angioresonancias, ecocardios, ya sean transtorácicos o transesofágicos, etc. ¿Ya? Entonces, vámonos a la radiografía. ¿Qué es lo que se puede ver acá? La silueta cardíaca está incrementada en sus dimensiones a nivel, podría decirse, esto es mediastino medio, ¿ya? El mediastino en sí está alterado en cuanto a su silueta radiológica. Vamos a encontrar un ensanchamiento que parecerían cavidades derechas principalmente, pero esto de acá ya no es cavidad derecha. Entonces, pero sí vemos bien delimitado el transcurso. Nos hace sospechar por ese lado que podríamos estar frente a la aorta, pero no se manifiesta de esa manera. Entonces, acto seguido, ni bien yo tenga mi radiografía tórax con esta sospecha, tengo que taquear al paciente una tomografía o una angiotomografía. Y ahí encuentro esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención de esa estructura que tenemos en la tomografía? Ya, ¿qué más? ¿Qué les parece? Tienen esta radiografía y sacan esa toma y les dan ese corte. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos? A ver si sí. El pulmón izquierdo está en diámetro reducido. ¿Te refieres a este lado? Sí, bueno. Ya, es el derecho. Hay que tomar en cuenta que nosotros cuando vemos una tomografía, es como que al paciente lo hemos echado mirando hacia arriba o hacia el decúbito dorsal y nuestra óptica es desde los pies. Tenemos a los pies acá y la cabeza está allá, los bordes más anchos. Si fuese así, si esto es la espalda del paciente que está sobre la mesa y esta es la parte anterior del tórax y los pies están acá, significa que este lado es el derecho y aquel lado es el izquierdo del paciente. Entonces, este es el tórax derecho, ¿ok? Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? La aorta descendente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿O es esa la que está a la izquierda? Creo que es. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. ¿Esto de acá? Sí. Ya. ¿Qué opinan? ¿Qué más?
¿Alguien más? Acá no tenemos silueta cardíaca. Acá tenemos un corte en el cual se evidencia la aorta ascendente y la aorta descendente. Ahora, por anatomía, ¿cómo se dibuja el callado de la aorta? La aorta sale del ventrículo izquierdo, como cierto en nuestro paciente. Luego hace un cabalgar y de ahí se hace torácica, el callado y desciende, ¿no es cierto? La aorta ascendente normalmente se encuentra orientada hacia el hemitórax izquierdo y la aorta descendente está orientada hacia el hemitórax derecho. Aorta ascendente, aorta descendente. Eso es la aorta autónoma, por supuesto que sí. Solo que ustedes no han reparado en este detalle. ¿Han visto esa línea? Esa es la pared vascular, que está delimitando un lumen falso de un lumen verdadero. Ahora, de estos, ¿cuál es el lumen verdadero? El más pequeño. ¿Ok? Este de acá es el lumen falso. Es el lumen que está guardando todo ese volumen de sangre atrapado o capturado. ¿Ok? Así se. No, eso es una razón. No, sí es una angiotomo. Con reconstrucción. Este es un corte sagital, ya, con incidencia de lado izquierdo a derecho. Esa es la aorta descendente, en la cual se evidencia clarísimo el límite que tiene la íntima, definiendo un lumen falso, un lumen verdad. Esta rectanera es la íntima, o es el endotelio vascular, junto con el subendotelio. Está decolando la capa media, separa la capa media, abre la capa media, la va decolando y forma esa línea. ¿Ya? Entonces, vamos a la pragia. ¿Qué dice acá? En la vista A, vista lateral izquierda, nivel de todas las zonas, la disección aórtica y el colgajo intimal, flecha, la íntima. Y en la reconstrucción, ¿qué es lo que estamos viendo? Reconstrucción tridimensional, vamos a hacer la emergencia, o sea, la salida, emergencia, salida, del tronco arterial brachiocefálico y la arteria radial común izquierda, de un tronco común, TC. Ahí está, el tronco común. ¿Ya? Por donde sale la brachiocefálica y la carta. También se visualiza el inicio de la disección. Es el inicio, acá está arrancando. Y desde ahí está empezando a decolar. Ya, bueno, este es un hallazgosoma, que es un remanso o un remanente de lo que es el ductus arterioso. Ok, pero sí se ve. Imposible perderse. Claro que, o sea, cuando uno ve la imagen, tiene que ver la sospecha para yo buscarlo, ¿no? Pero si está bien tomada la imagen, es imposible perderse. De repente no tenemos una ecotomografía, de repente no tenemos la reconstrucción, pero tenemos un ecocardio. Y acá lo que podemos encontrar es el vaso, o sea, la pared vascular, ¿ya? Que tiene acá su lumen verdadero y tiene acá el lumen falso. ¿Ok? Use la óptica, no, ya, eso olvídense. Un hematoma intramural. Este es el hematoma. ¿Ok? Entonces, el ecocardio me puede ayudar a determinar la presencia de una disección. Sí, me puede ayudar. ¿Ya? Pero dentro de estos, el que más sensible puede ser para determinar la alteración estructural es el transtorácico. ¿Ya? O perdón, el transesofágico. ¿Ok? Disección aórtica. ¿Claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya te mencionó el dolor torácico. ¿Qué tipo de dolor es? Ya. Ese característica comparte con el aneurisma aórtico. El dolor torácico que tiene la patología aórtica va a depender mucho del compromiso estructural que se dé.
Si vamos a encontrar de repente dolor torácico de tipo opresivo, ¿ya? Que no tenga una irradiación particular, que sea episódico en su presentación, o sea, no permanente, que sea de intensidad muy variable, ¿ya? Es un dolor torácico que no tiene nada que ver con lo anginoso, ¿ya? Entonces, no cumple criterios de tiempo, no cumple criterios de irradiación, no cumple criterios de duración, nada de eso. Incluso, como te digo, puede pasar como un dolor osteomuscular. Es por eso que no es de primera intención su diagnóstico. O sea, el dolor torácico está ahí, pero puedes pensar en miles de cosas antes que pensar en una disección aórtica. No es un hallazgo clínico trazador para el diagnóstico. O sea, no piensas que yo te voy a poner mucho floro en el caso clínico y dolor torácico y ponerte, tu primera impresión diagnóstica es ABCD, floro, y de ahí disección aórtica y que esa sea la respuesta correcta. No existe eso. Ya, no existe, porque no es un marcador clínico para pensar en eso. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Muy bien. Aneurisma óptico. El aneurisma óptico también es un tipo de patología vascular que va a cursar con alteraciones estructurales que implican también pérdida o decoración de los planos de la pared vascular. Acá, en lo que es el aneurisma aórtico, ya vamos a encontrar como un primer agente causal eventos degenerativos. O sea, acá tendrá que ver mucho el factor edad, sí tiene que ver el factor edad, porque hablamos de cuadros de ateroesclerosis. ¿Ok? ¿Hay factores de riesgo que conducen a ateroesclerosis? Por supuesto que sí. Las placas ateromatosas, dislipidemias, falta de actividad física, factor dieta, etc. Todo aquello que condiciona la posibilidad de aterosclerosis se forma o conforma parte de un posible agente causal para el aneurisma aórtico. Cursa fundamentalmente con un cuadro inflamatorio a nivel de pared. Siempre tiene que haber inflamación, siempre. ¿Ya? Pero añadido a esto hay infiltración linfocitaria que va a facilitar la formación del aneurisma. ¿Ya? Acá ya hablamos de algunos agentes causales que podrían darse de forma menos frecuente cuando se habla de aneurismas de aorta ascendente. Hablamos de sífilis terciaria, de generales quísticas de la media, procesos infecciosos bacterianos, la enfermedad de Takayasu, que es una autoinmune, el AR también que puede entrar, las espondilitis anquilosantes y patologías reumatológicas diversas. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que dentro de lo que es el aneurisma de aorta ascendente, es muy poco frecuente que las aterosclerosis sean los agentes causales. Solo en el caso del aneurisma aórtico ascendente. Como se podrán dar cuenta, no lo amplío para que no se distorsione mucho la imagen. Habíamos hablado de las clasificaciones para lo que es disección aórtica, ¿no es cierto? Disección. Pero el aneurisma tiene otra forma de ser clasificado. Hay que tomar en cuenta que la disección aórtica agarra una parte de la pared vascular y es como que divide al vaso en dos, ¿sí? Una parte que tiene el lumen verdadero y otra parte que tiene el lumen falso. Esta no. Esta forma un anillo alrededor del vaso. La lesión agarra todo el vaso en su pared, formando un lumen verdadero que es central y un lumen falso que es periférico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que intentan demostrar esto. Para yo clasificar los aneurismas, tengo que hablar de la clasificación de Crawford, que son los tipo 1, 2, 3 y 4, con las implicancias que ustedes están viendo acá. Básicamente el tipo 1, ¿qué agarra? Agarra aorta descendente, compromete esas son las arterias mesentéricas y llega hasta antes de la renal. La Crawford tipo 2 agarra toda la descendente, incluso llega a agarrar la bifurcación de las femorales o de las arterias ilíacas,
¿ya? El Crawford tipo 3 más el compromiso es a nivel abdominal. Ya por encima quedó la arteria aorta en su porción torácica. Y cuando hablamos del Crawford 4 ya hablamos de un compromiso abdominal también, pero cerca ya a las arterias mesentéricas. Entonces, esa es la forma en la cual se clasifica el aneurisma aórtico. Se van a ubicar en cualquier lugar, ¿ok? En cualquier lugar de la arteria aorta. Y tienen algunas morfologías que se pueden entender, pero lo que se pueden evidenciar. Pero lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que hay un compromiso de todo el grosor o de toda la pared que está en esa porción. Hay formas saculares, hay formas fusiformes, baja la redundancia. Y acá, por ejemplo, hay un concepto que hay que tomar bastante en cuenta, que es un pseudoaneurisma. Un pseudoaneurisma es aquel en el cual yo tengo el ingreso de volumen circulante hacia la pared vascular, pero que no abarca toda la circunferencia de la pared, ¿ya? Es por eso que se llama pseudoaneurisma. Entonces, esas son las morfologías más frecuentes que se tiene para un aneurisma aórtico. Entonces, tomando en cuenta la clasificación de Crawford, nosotros tenemos acá los reparos anatómicos que les acabo de mencionar para que lo tomemos en cuenta y sepamos que Crawford es el que tiene mi paciente dependiendo del estudio imagenológico que le haya hecho. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Vamos a tomar en cuenta que el cortejo sinosintomático va a diferenciarse de lo que es en sí manifestaciones clínicas cuando el aneurisma compromete aorta torácica y de lo que compromete la aorta abdominal. Cuando hablamos de compromiso de la aorta torácica, hablamos de síntomas más orientados a lo respiratorio. Hay tos, hay disnea, puede haber incluso disfagia, ¿ya? Puede haber disfonía, puede haber signos de insuficiencia valvular, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? No es porque haya un problema respiratorio o un problema digestivo en el tracto superior o hay algún problema neurológico necesariamente. No, es por el efecto de masa que tiene la acumulación de la sangre, el ensanchamiento de la aorta a estos niveles que produce alteraciones estructurales en los órganos vecinos. Si va a haber tos, si va a haber disnea, es porque va a haber de repente compromiso a nivel de la tráquea, puede haber un desplazamiento a nivel de la tráquea y eso condicionar el cuadro respiratorio. Cuando se compromete la vía digestiva superior, cuando el aneurisma está tan grande que empieza a obstruir mecánicamente la luz del esófago, voy a empezar, o el paciente, va a empezar a deglutir amenos sólidos con mucha más dificultad, hasta incluso con dolor. Ahí está la disfagia. Y ahora, cuando este crecimiento de la aorta es tan importante que empieza a comprometer algunos nervios de la vecindad, ¿ya? Estos nervios, como son por ejemplo el laringio recurrente, ¿ya? Producen un cuadro irritativo, se irritan, se inflaman y eso llega a producir la disfonía. Entonces, esto es más o menos lo que el paciente puede presentar cuando se trata de un aneurisma aórtico torácico. Pero cuando hablamos de un cuadro abdominal, las manifestaciones son diferentes, ¿ya? Podemos encontrar dolor que sea súbito en abdomen, ingle, espalda, piernas o incluso hasta nalgas, ¿ya? Puede haber un problema de náuseas y vómitos por el efecto de masa que se tiene, ¿ya? Rigidez a nivel de los músculos del abdomen también. Podemos encontrar un hinchazón o un abultamiento en el área del abdomen. Donde yo puedo encontrar mucho más fácilmente, desde el punto de vista clínico, la presencia de un aneurisma aórtico en pacientes que tienen una contextura bastante delgada o que tengan un abdomen excavado al momento de ser evaluados. Entonces, cuando uno hace una palpación un poco más profunda, se puede encontrar el vaivén de la pared abdominal sobre pretexto o sobre presencia de la manifestación del pulso a nivel del aneurisma aórtico. Y eso es lo que se ve acá. Aparentemente es una tumoración abdominal, pero esa tumoración abdominal tiene la característica de ser palpable. Y al ser palpable deja de ser una tumoración y se piensa que puede ser un vaso sanguíneo.
en este caso, la aorta. Muy bien, entonces, las manifestaciones clínicas más importantes, nosotros debemos tomar en cuenta que puede haber una masa que puede ser indolora a nivel de abdomen, ¿no es cierto? Pueden haber alteraciones a nivel de las pulsaciones, ¿ya? Puede, en el caso de que haya una rotura aguda, pero esto ya es un poco más alejado, pueden haber compromisos de síncope, alteraciones neurológicas en el paciente y dolor, ya sea a nivel de la pared costal o a nivel vertebral, o incluso puede ocasionar dolor lumbar, lo que se denomina dolor en riñones. Pero como les digo, el dolor, por tener una presentación inespecífica, más que todo está relacionado al lugar en el cual se manifiesta la presencia del aneurisma y el efecto de masa que éste vaya a producir en los órganos de la vecindad para producir alguno de estos hallazgos o manifestaciones clínicas. Ok. Fisiopatológicamente ocurre casi lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos una alteración a nivel del endotelio, que tiene que ver con la alteración en la estructura de la pared vascular, en la cual se va a dar una cascada de inflamación, se va a dar alteraciones a nivel de sustancias vasoactivas y vasodilatadoras, o vasoconstrictoras y vasodilatadoras, va a haber destrucción o degeneración de la matriz celular y eso va a condicionar pérdida de muchas de las células musculares. Al haber muerte o apoptosis celular a nivel de las células musculares, entendemos nosotros que la capa muscular es la que le da el tono y la forma a la pared arterial. Si se destruye o se maltrata la capa muscular, pues la pared va a hacerse mucho más inestable, no inestable, sino más laxa, ¿ya? Y eso va a facilitar que el aneurisma agarre toda la circunferencia de esa porción de arteria y forme esa estructura, que es el aneurisma aórtico. Entonces, en resumidas cuentas, va a haber un desequilibrio de síntesis y degradación de la matriz proteica, ¿ya? Van a manifestarse la presencia de enzimas proteolíticas, las cuales fundamentalmente destruyen colágeno y elastina. Si se destruye el colágeno, se destruye la elastina, se pierde la consistencia de la pared vascular. Esto trae, lo que les decía, debilitación o debilitamiento de la capa media y también de la capa muscular. Se empieza a perder el tono de la pared y se empiezan a fragmentar también las distintas capas y se va a sustituir por un tejido que es fibroso, pero que es laxo al final. Por ende, la pared vascular va a ceder ante la presión del flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo que en condiciones normales no podría vencer la presión, ahora con una pared que está maltratada, con una pared que no tiene colágeno, con una pared que tiene la capa muscular destruida, va a poder vencer esa presión y va a empezar a decorar y a entrar al falso lumen, ¿ya? Y esto va a condicionar una dilatación en cuanto a las dimensiones en ese sector de la pared aórtica. Muy bien, ¿y qué cosa es lo que utilizo yo para hacer diagnóstico? Por desgracia, no me puedo dejar llevar por el cuadro clínico, sino tengo que utilizar fundamentalmente imágenes, ¿ya? Tendría que ser una persona con las condiciones que les he mencionado para que yo pueda encontrar la masa pulsátil al momento de hacer el examen en abdomen. Pero si no, tengo que utilizar ecografías, tengo que utilizar tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o incluso angiografías para poder determinar la presencia del aneurisma. Acá, por ejemplo, en esta tomografía computarizada, podemos ver aquí que es toda la circunferencia de la arteria la que se ha comprometido. Este sector, que es el más hiperdenso, es el lumen verdadero, y este, que es un poco menos denso, es el lumen falso. Entonces, es así como yo puedo ver cómo se manifiesta imagenológicamente la presencia de un aneurisma aórtico. Ese es el tipo de compromiso que tiene a nivel a nivel de ese vaso. Muy bien. Eso es todo lo concerniente a síndromes aórticos. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Seguro?